El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, decía que no ha habido movimiento inusual, pero que sí de alguna manera han generado un plan de contingencia en las fronteras ante la posibilidad de una mayor salida de venezolanos. Queremos saber qué está pasando allí, así que vamos contigo, Lucho. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Juanma, ¿cómo estás? Guido, Pablo, ¿cómo les va? Claro, la información apunta y sale desde La Moneda. Como tú muy bien lo decías, el ministro Elizalde habla de este plan de contingencia que se genera a raíz de la situación vivida en Venezuela y se genera además por lo que pasó en Perú hace algunos días. No se olviden que Perú también extremó sus recursos en la frontera con Chile y en la frontera con Ecuador referente a ingresos y salidas de personas en situación irregular. En la actualidad, así es como está Chacayuta en estos momentos. Está con el flujo habitual y normal de lo que es un día sábado en una ciudad fronteriza. El tránsito y el tráfico vehicular de personas que hay desde Arica hacia Tacna y desde Tacna hacia Arica los fines de semana es muy alto. Y esa es la situación que se tiene y es lo que ustedes están viendo en este momento. Por eso tanta gente, por eso tanto automóvil. Pero no olvidemos que acá los controles se intensificaron durante los últimos 2 meses. Estuvieron acá compañeros nuestros, estuvo Danilo Villegas, estuvo Roberto Sá, cuando la situación se puso un poco más compleja en la línea de la Concordia, con aproximadamente 50 a 100 ciudadanos venezolanos que trataban de ingresar a Perú, pero no podían hacerlo. ¿De qué forma es que ahora esto se ha ido bajando ostensiblemente? Ha apuntado principalmente a los controles que se han hecho en la zona sur del Paso Chacayuta. El primero de ellos está aproximadamente a 5 o 10 kilómetros de acá, donde está el desvío hacia el aeropuerto, donde está la comisaría de Chacayuta. Ahí hay un primer control fronterizo de carabineros. Todo vehículo que pasa por ese sector es fiscalizado por carabineros. Si se encuentra una persona en situación migratoria irregular, de inmediato es devuelto. Si además es algún tipo de transporte, ya sea una empresa de bus, un taxista, una empresa de transporte, quien lleva migrantes en situación irregular que quieren llegar hasta Chacayuta, esa empresa de transportes es multada. Mira, hay un general de carabineros allá, vamos a preguntarle un poco para ver cuál es la situación. Aprovechando que estamos acá, Juanma, mira, vamos a ir para allá para tener mayor claridad de cuál sería el plan de contingencia. Justo aquí me vio. General, ¿cómo está? Buen día, buenas tardes, perdón ya. ¿Cómo está, general? Bien. General Andrade, de acá de la región de Arica y Parinacota. General, escuchábamos hoy día al ministro Elizalde que estuvo hablando de plan de contingencia. La situación que se tiene acá es la normalidad de un sábado o domingo en el Paso Chacayuta. Esto es lo normal que se ve permanentemente en el complejo fronterizo Chacayuta. El reforzamiento de los servicios nosotros los tenemos desde la tenencia Cubia, ¿cierto? Que el ingreso sur de 100 kilómetros de Arica. Exacto, en Cubia tenemos controles nosotros y los controles que nosotros tenemos aquí en aquellos pasos no habilitados que están, ¿cierto?, en la cercanía del complejo Chacayuta. Especificar que la situación es de completa normalidad. Lo que ustedes ven, si bien se ve harto flujo de personas, ¿cierto? Es la normalidad de un fin de semana de Tacna y Arica. Exacto, ingresando por el complejo. Y en ese sentido, general, ¿a ustedes ya se les traspasó información de algún plan de contingencia, de una situación de refuerzo especial por lo vivido en Venezuela? Nosotros tenemos nuestros propios planes, lógicamente en cumplimiento, ¿cierto?, a las instrucciones que nos impartieron desde Santiago, ¿cierto?, desde la Dirección de Orden y Seguridad. Estamos con nuestro recurso humano instalado permanentemente y lógicamente esperando que todo se mantenga de forma tranquila. Vuelvo a insistir y precisar, lo que ustedes ven en estos momentos es la gente que viene ingresando desde Tacna, ¿cierto?, Arica, y lógicamente es el flujo normal en el complejo fronterizo de Chacayuta que comúnmente está en los fines de semana. Se están reforzando puntos, ya sea hacia el interior, hacia el hito 1, en las cercanías de la costa también. Por parte de nosotros de Carabineros, sí, nosotros tenemos un reforzamiento, estamos con nuestros recursos ya instalados, la verdad que lo hemos tenido desde siempre, pero en atención a esta contingencia, ¿cierto?, la situación que está viviendo Venezuela, nosotros tenemos un reforzamiento del recurso humano. Ok, muchas gracias, general, le agradezco, que esté bien. Ahí estaba el general Andrade de la primera zona, o
Región Arica y Parinacota. Claro. Ok, ahí está el general Andrade que nos entregaba más detalles sobre refuerzos que hay por la contingencia, pero también remarcando, y súper importante eso, Juanma, este es el flujo habitual que hay entre Tacna y Arica en el paso fronterizo. Referente a el refuerzo que nos explicaba el general, los quiero invitar a que escuchemos declaraciones del ministro Elizalde referente a cómo se está abordando esta contingencia en la zona fronteriza norte de nuestro país. Obviamente el detalle específico se mantiene en reserva porque estamos hablando de zona fronteriza, pero se han realizado las coordinaciones tanto con las Fuerzas Armadas a través del Estado Mayor Conjunto como con las policías, el Ministerio de Defensa en un caso y el Ministerio de Seguridad en el otro. Y adicionalmente están disponibles los aumentos de dotación que sean necesarios para lo que son los flujos regulares para el control fronterizo correspondiente. Estamos monitoreando la situación. Hasta ahora no ha habido ningún cambio en flujos migratorios respecto de la misma época del año, el año pasado, o respecto de los días anteriores. Pero tenemos un plan de contingencia que, conforme al monitoreo, se va a implementar de acuerdo a las necesidades. Urgente. ¿Podría, Guido Larsson, generarse un cambio en el flujo migratorio en las siguientes horas o es muy temprano para imaginar eso, pensando en que todavía la incertidumbre respecto de quién gobierna Venezuela sigue siendo una de las grandes protagonistas del día? Sí, yo creo que es muy difícil, la verdad, las cosas. Me parece de que a medida de que vaya a resolverse esa situación o ese escenario, el flujo podría cambiar. Pero incluso así, ese flujo depende de condiciones que van más allá de la estructura política que tenga, ya sea el país receptor o el país de origen. Por lo tanto, debiera ser bien complejo, difícil imaginar alteraciones bruscas o alteraciones rápidas del flujo migratorio. Ahora, esto implica en la práctica, considerando esta misma realidad de una expectativa, ¿no?, de que la partida de Nicolás Maduro va a implicar en algún momento la recuperación de Venezuela, de que podamos ver de todas formas un cierto traslado de venezolanos esperando salir, que venezolanos en el fondo sientan que aquí no lograron adaptarse lo suficiente. Hablemos un poquitito de eso, porque uno tiende a pensar que el venezolano que llegó sobre todo hace ya algunos años, se asentó en Chile, tiene familia en Chile, o ya encontró una manera de vivir en un país distinto. ¿Qué incentivo puede tener a querer volver si todavía existe esa incertidumbre? Por el contrario, si es que efectivamente no logró adaptarse a nuestro país y siente que cada vez está siendo más discriminado, porque sabemos que también hay un cierto sentimiento antimigrante, ¿no? Bueno, y hay un cambio de gobierno que tiene una agenda también migratoria muy significativa. Entonces, claro, probablemente hay un segmento de la población migrante que desea volver a Venezuela y que no lo hace simplemente por las circunstancias de orden política. Pero cabe llamar la atención a una cosa que creo que es importante decir. Y es que si las circunstancias políticas transitan al escenario optimista, efectivamente uno debiera suponer una salida tal vez progresiva de venezolanos y de la diáspora latinoamericana venezolana hacia Venezuela. Pero ese es el escenario optimista. También puede darse el caso de que el flujo origen-destino no disminuya, sino que aumente. Claro, precisamente por personas que deciden salir de Venezuela dadas las circunstancias que se están desarrollando ahí. Que ese es, Lucho, también uno de los grandes temores, ¿no? No necesariamente venezolanos saliendo de Chile, sino que en los siguientes días venezolanos intentando ingresar a nuestro país ante la mayor incertidumbre que quedó instalada, porque no se sabe quién está gobernando en Venezuela, Luis. Sí, Juanma, el tema es que Perú también hizo mucho más severas sus fronteras y sus controles fronterizos. Entonces, por ejemplo, aprovecho de saludar a Guido también. Hace 2 semanas nosotros también estuvimos acá en Arica y la situación estaba bien tranquila en vísperas de las elecciones, porque también había informes referente a una posible salida de ciudadanos venezolanos desde Arica o desde Iquique también, por en ese entonces eventual elección de José Antonio Kast. Mira, ahora te estoy mostrando un poco la línea de la Concordia que está ahí al fondo. Y claro, los controles en Perú aumentaron. Los controles en Chile también aumentaron. Lo que nos decía el general Andrade, en Cuya, a 100 kilómetros hacia el sur de Arica, está instalado un control migratorio también. Nosotros estuvimos ahí con mucho gusto y cada vehículo que llegaba ahí, cada bus, es fiscalizado. Entonces, ¿cuál es el tema? Llegar a Arica para un migrante irregular en este momento está siendo muy difícil, muy complicado, por todos estos controles que te estoy comentando. Y te agrego más, la situación por Colchane tampoco es fácil. ¿Por qué? Lo que nos explicaban acá, mucha gente que había estado en la frontera, es que la gran mayoría de la ola migratoria de hace 3 años se produce por acá.
por este sector, por Tacna y Arica. Cuando se cierra acá, se aumentan los controles acá, aumenta en Colchane. Pero en Colchane es de abril en adelante. ¿Por qué? Porque entre diciembre y marzo tienes la alta boliviana y el invierno altiplánico. Entonces cruzar la cordillera de los Andes entre diciembre y abril es peligrosísimo. Entonces, la gran ola migratoria que hubo por Colchane siempre ocurría desde abril en adelante porque ahí mejoran las condiciones atmosféricas. De hecho, el día de Navidad y el de Año Nuevo, en todo el interior de la región de Arica y Parinacota, la región de Tarapacá y la región de Antofagasta estuvo lloviendo. Y arriba en la cordillera, a 4.000 y tantos metros, donde está tiene esa altura la cordillera aproximadamente en esa zona, es muy complicado pasar a pie. Muy complicado por los pasos irregulares. Ya, ahora tú llegaste hace un rato, cuéntanos cuál es el ambiente y si allá también tienen esta idea, ¿no? Esta sensación de que eventualmente vaya a cambiar el clima social, por decirlo así, en Chacayuta, Lucho. Mira, lo que nos comentaban acá y en general lo que nos dijeron también cuando estuvimos acá hace aproximadamente 3 semanas o 2 semanas, ¿ya? Mucha gente decía, estas medidas se deberían haber tomado hace 3 años, no ahora. Finalmente, la última situación migratoria compleja, que fue la de hace aproximadamente un mes, intensificó estos 2 controles previos que yo te decía que están antes del paso. Entonces, por lo mismo, ya lo que buscan acá principalmente, tanto desde Chile como desde Perú, recordemos que los 2 complejos, Chacayuta en Chile y Santa Rosa en Tacna, están integrados. Entonces lo que buscan es básicamente que no se vuelva a repetir la imagen de personas en el sector de allá, en la línea de la Concordia. Entonces por eso se está evitando que cualquier migrante irregular llegue hasta acá y se evite esa situación de hace 2 años o de hace un mes, donde tú tenías a gente esperando ahí para poder pasar y que la policía peruana no las dejaba, después no podían volver a Chile. Entonces, al haber extremado los controles desde la frontera en Perú y en Chile, evidentemente que esa situación bajó mucho.